Sobrevivientes de comas, como fue Historia 1, me sometieron a una cirugía mayor a corazón abierto, casi muero y entré en coma después de la reanimación. Para ser honesto, estar en coma era como dormir profundamente. Tuve una serie interminable de sueños aleatorios. El último sueño que tuve antes de despertar fue que estaba subiendo escaleras mecánicas durante demasiado tiempo, tanto tiempo que incluso pensé en el sueño, eso es extraño, ¿por qué no me despierto? Historia 2, me pusieron en coma inducido médicamente durante una semana después de sufrir un accidente. Apestaba pelotas. Podía escuchar lo que estaba pasando pero no tenía ninguna forma de comunicarme. Las alucinaciones y pesadillas eran realmente jodidas, pero eso es lo que se espera de cualquiera que entre en coma debido a un evento traumático. No pude distinguir qué era real y qué era un sueño durante mucho tiempo y todavía tengo momentos en los que tengo alucinaciones auditivas fuertes y graves que me convencen de que he vuelto a mi hora de siesta no consensuada. Además, algo que no es muy conocido es que después de un periodo prolongado de medicamentos fuertes y sin moverse, los músculos olvidan cómo trabajar. Me tomó alrededor de un mes de rehabilitación conseguir la fuerza suficiente para levantar un vaso grande de agua, pero era absolutamente necesario. Aunque fue aterrador, sobreviví y tenía menos del 10% de posibilidades de sobrevivir. Todo gracias a las enfermeras y especialistas increíbles, fuertes y atentos. Pude regresar con mis bebés y mi futuro esposo. Aún así, 0 de cada 10 no lo recomendaría. La hora de la siesta no consensuada es un buen nombre para el coma, solo quería decir eso. Pero me alegra que te hayas recuperado bien y que ahora te encuentres bien. Tercera historia, mi hijo estuvo en coma inducido médicamente durante 11 días después de un accidente. No recuerda nada de esos 12 días y las 2 semanas siguientes siguen siendo confusas después de 4 años. Fue atropellado por un coche que iba a toda velocidad mientras andaba en patineta. Sufrió una lesión cerebral traumática grave, la mandíbula se rompió en 4 lugares, los molares se salieron de sus órbitas, se rompió la clavícula, las costillas, la pelvis, se rompió el bazo y las arterias carótidas casi se rompieron. Necesitaba una sonda torácica además de una sonda de alimentación PEG. Agradezco que no recuerde nada de esto. Historia 4, tuve un accidente automovilístico en 2016. No tuve ningún traumatismo craneoencefálico, gracias a Dios, pero estuve entrando y perdiendo el conocimiento durante aproximadamente una semana. Tengo 3 recuerdos y destellos de pedir agua 1 billón de veces. Mi amiga Rosa viene a verme. Creo que me desperté como por 1 minuto y volví al olvido. Despertarse y tener una sensación de hormigueo. Me fracturé 4 o 5 vértebras y tuve una fractura por estallido en mi L4. La sensación de hormigueo estaba en mi pierna derecha. Luego notifiqué a mi mamá o a mi papá sinceramente, no recuerdo quién, luego conseguí un médico que rápidamente les dijo a todos que se fueran, y luego volví a salir. Quejarme con mis padres sobre una enfermera específica a la que culpé por no dejarme tomar agua en mi neblina de drogas. Quinta historia, lo peor, en mi opinión, es la atrofia que se produce cuando no estás en movimiento. Estuve en coma durante un mes y tuve que fortalecer mis músculos para poder caminar y subir escaleras nuevamente. Creo que logré llegar de mi puerta a la siguiente la primera vez que me sacaron de la cama y lloré por la mezcla de dolor físico y mental. La primera vez que intenté subir un tramo de escaleras, lo hice como de costumbre y estaba exhausto antes de llegar cerca de la cima. La persona de rehabilitación tuvo que explicarme que por ahora era poner ambos pies en el escalón antes de pasar al siguiente, como las personas mayores suben escaleras. Al final pasó más de 1 año antes de que mi cuerpo estuviera cerca de la normalidad. También se me descamaba la piel de las manos y los pies poco después de despertarme. Historia 6, mi hermana estuvo en coma durante más de un mes debido a un accidente automovilístico. Estaba dormida en el asiento trasero durante un viaje por carretera y su amiga volcó el auto en la autopista tratando de evitar algo en la carretera desviándose presa del pánico. Pisó el acelerador en lugar del freno. Tenía un hematoma en el cerebro,
que era como si tuviera una discapacidad mental, pero cada día mejoraba. Ahora está completamente recuperada y ha vuelto a la normalidad. Cuando despertó, nos dijo que había soñado que un tipo misterioso le disparaba, y eso es lo que pensó que había sucedido. Ningún recuerdo del accidente automovilístico. Tengo la extraña sensación de que después de esto tendré miedo de conducir. Los accidentes automovilísticos son algo aterrador, hombre, y sé que estadísticamente no suceden muy a menudo, considerando todo, pero aún así, los resultados son horribles. Feliz por la recuperación de tu hermana, OP. Historia 7, tenía unos 7 años cuando sucedió. Estaba jugando en un columpio y aparentemente me caí y me golpeé la cabeza, y también me tragué la lengua en el proceso. Afortunadamente, la gente a mi alrededor reaccionó rápidamente. Alguien me metió la mano en la garganta, me sacó la lengua y llamó a una ambulancia. Realmente no lo recuerdo después de eso. Solo recuerdo haberme despertado en el hospital al día siguiente. Mi madre estaba parada a mi lado y, cuando me desperté, empezó a hacerme preguntas como mi nombre y cómo se llamaba ella. Recuerdo estar realmente confundido. Yo estaba como, mamá, ¿qué clase de pregunta tonta es esa? Resulta que me desperté en algún momento en la ambulancia y no tenía idea de quiénes eran mi mamá y mi papá, ya que estaban en la ambulancia conmigo. Definitivamente no fue una experiencia divertida, pero la peor parte fue que el médico dijo que no podía comer chocolate durante un mes después de eso. Historia 8, no soy un sobreviviente, pero mi prima estuvo en uno durante un mes. Se despertó, miró a su alrededor y empezó a gritar como un lunático, diciendo el nombre de alguien. Sin embargo, después de ese día de despertar, no recordaba nada. El nombre que gritaba era Anna. Nadie allí sabía quién era Anna. Los médicos creen que fue un sueño en coma profundo. Pasó 3 semanas después de ese temblor. Tenía muchos problemas para caminar correctamente y formar más de 2 oraciones sin tartamudear como loco. Soy muy cercano a él y cuando le pregunto por Anna, su estado de ánimo cambia drásticamente. Lo único que dice es que no quiere hablar de eso. Continuar con esto lo haría romper a llorar o gritarte. Está mucho mejor ahora, aparte de cuando le preguntan quién era Anna. Bien, supongo que conoces ese experimento mental en el que es como, ¿qué pasaría si te despertaras y te dieras cuenta de que toda tu vida vivida es un sueño? Casi parece que eso fue lo que sucedió aquí en una relación muy específica de algún tipo. E incluso el simple experimento mental realmente me ha trastornado la cabeza. Odio la idea de eso y no puedo imaginar que me pase a mí. Si algo parecido le pasó a este tipo, lo siento por él. Debe ser verdaderamente una experiencia desgarradora. No conozco otra manera de decirlo. Simplemente brutal, hombre. Historia 9, estuve en coma durante aproximadamente 2 semanas. Mis registros médicos dicen que la escala de coma de Glasgow es de 7. No recuerdo nada. Recuerdo haberme despertado atado a una cama en un hospital. La enfermera me dijo que había intentado levantarme y que si me levantaba y me lastimaba, él sería el responsable. Cuando tuve el accidente, tenía un traumatismo cráneoencefálico cerrado y quedé paralizado del lado derecho. Me dejaron atada un tiempo hasta que me trasladaron a un hospital del ejército. Tuve que aprender a caminar y hablar nuevamente. Pude hablar cuando me desperté, pero tartamudeaba lo suficiente como para necesitar terapia del habla durante unos meses. Pasó un tiempo hasta que pude volver a caminar y unos meses hasta que pude salir del hospital. Una de las cosas que recuerdo fueron las pruebas de orientación al despertar. Los médicos o enfermeras hacían preguntas sencillas, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es? ¿Dónde naciste? ¿Quién es el presidente? Creo que pude haber respondido a Ronald Reagan unos años después de que George H.W. Bush fue elegido. Tengo un recuerdo extraño de la escena de la película Born in Australia donde preguntan quién es el presidente y él responde, ese actor. Pasé de correr 10 millas por día a no poder caminar. Mi mamá dijo que había hablado conmigo mientras estaba en el hospital neurológico St. Joseph Barrow,
Pero solo recuerdo los días después de que salí del coma antes de que me trasladaran al hospital del ejército. Mi mamá vino al hospital y me empujaba en la silla de ruedas. Nunca recuperé mis capacidades físicas después del accidente. Montó mucho en bicicleta, pero nunca volví a correr y nunca recuperé mis fuerzas después del accidente. La mayoría de la gente nunca notaría nada malo en mí, pero había suficiente daño como para que me retiraran médicamente del ejército. Han pasado 30 años desde el accidente, así que no recuerdo muy bien los detalles. Historia 10. Estuve en coma durante 2 semanas y le dijeron a mi familia que comenzara a hacer arreglos. Mi esposa y mis 3 hijos, todos adultos, estuvieron conmigo las 24 horas del día. No recuerdo nada de nada, pero después, mucho después, cuando salí del hospital, ya no tenía ganas de escuchar música, sobre todo los Beatles o Led Zeppelin, además de algunos otros. ¿Cuáles son mis favoritos? Tengo listas de reproducción para todos mis diferentes estados de ánimo. Me deprimió y me enojó. Nos habíamos reunido todos y me dijeron que mi familia reproducía estas listas de reproducción sin parar. La cuestión es que siempre tengo algo de música y, desde que tengo uso de razón, en mi juventud, siempre he tenido algo sonando o en un concierto o buscando nueva música. 2 años después, vuelvo a escuchar la mayoría de mis favoritos, pero no con el mismo entusiasmo. De hecho, este me parece uno de los más desgarradores: perder el amor que tenías por algo, como cuando sentías una pasión tan profunda e intensa por ello. Despertar de este coma y simplemente no sentirlo más, tiene que sentir como si simplemente faltara una parte de ti. Tal vez soy demasiado comprensivo porque soy un gran músico, pero simplemente no puedo imaginarlo. Historia 11. Fue extraño. Lo último que recuerdo es que el técnico respiratorio entró en mi habitación del piso general del hospital para darme un tratamiento. Lo siguiente que supe fue que llamó a las enfermeras del piso y les dijo: tenemos que llevarla a la UCI ahora. Alguien dijo: necesitamos órdenes del médico, y el técnico dijo: no me importa, nos vamos ahora. 7 días después, me quitan el tubo de respiración y empiezo a volver a la realidad. El primer día estaba tan fuera de lugar que pensé que Oprah había encontrado una cura para el cáncer. También, por alguna razón, decidí atacar a una enfermera, traté de correr y rápidamente caí de cara contra un mostrador. Me rompí la nariz. Las semanas siguientes fueron muy extrañas. Desarrollé miedo a quedarme dormido y tuve alucinaciones leves. En total, 0/10, no lo recomiendo. Historia 12. Mi padre sobrevivió recientemente a un paro cardíaco. Estuvo en coma durante casi una semana. Cuando tuvo fuerzas suficientes para hablar, le preguntamos qué recordaba. Dijo que recuerda que lo llevaron constantemente a diferentes partes del hospital, y que constantemente abrían infinitas puertas. Lo más probable es que sea una escena recurrente de él en la sala de emergencias mientras los médicos intentaban reanimarlo. Estuvo completamente inconsciente durante unos 3 o 4 días y se despertaba esporádicamente durante el resto de la semana hasta que finalmente lo dieron de alta de la UCI. Le preguntamos si vio alguna puerta o túnel de luz blanca o algo así. Él simplemente dijo: no, solo los médicos se apresuran a su alrededor. Historia 13. Estuve en coma durante 6 días después de un accidente automovilístico. Cuando desperté, por alguna razón estaba muy enojado con mi mamá y el jefe de mi novia. No tenía una razón para estarlo y nunca entendí por qué me desperté enojado con estas 2 personas en particular. Por lo demás, estaba de buen humor. Resulta que mi madre estaba en la habitación con mi novia y seguía insistiendo en que estaría en silla de ruedas y que me tendrían que dar de comer con cuchara por el resto de mi vida. El jefe de mi novia la llamó 3 días después del evento, la llamó y le dijo: necesito saber cuándo volverás porque necesitamos al personal. El médico dijo que cuando alguien está en coma, todavía puede oír lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, debido a que su cerebro todavía se está recuperando y técnicamente no son conscientes, todavía pueden sentir emociones pero nunca recuerdan lo que se dijo.
También creo firmemente en la teoría comprobada, creo que es una palabra que acabo de inventar, pero básicamente creo que si alguien va a decir algo, es mejor que tenga algún tipo de prueba que lo respalde. Entonces ocurrió mi accidente automovilístico. Lo que he visto, espero que otros como yo lo discutan. Mi abuela falleció poco menos de un año antes. Mi único abuelo falleció unos 12 años antes y nunca llegué a conocer a mi otro abuelo. Pero también recuerdo estar en una habitación oscura y verlos a los tres. Corrí a darles un abrazo por razones obvias, pero ellos retrocedieron diciendo, todavía no. Estoy seguro de que la ciencia dirá algo que tenga sentido, pero me niego a creerlo. Maldita sea, O.P. entró en coma y salió con una experiencia religiosa, o al menos sobrenatural. Y oye, es justo, O.P., lo viste, estuviste allí, y no voy a intentar decirte que no te sucedió a ti, porque sí sucedió. Y sabes que probablemente enriqueció la vida de O.P. de alguna manera. No sé exactamente cómo, pero estoy seguro de que fue así. Entonces esa experiencia en particular es netamente positiva. Todo el asunto del coma probablemente no. Pero bueno, al menos O.P. sacó algo de esto. Historia 14, nunca he estado en coma personalmente, pero mi mejor amiga estuvo en uno durante 3 meses después de un accidente de motocicleta. Me dijo algunas cosas raras. Pasillos interminables en un hospital donde huía de alguna cosa oscura no identificada. Entró en una habitación llena de instrumentos quirúrgicos locos y un científico loco lo ató a una cama para experimentar con él. Más tarde especuló que podría haber sido influenciado por las correas de la cama en la que estaba acostado en la vida real. Gárgolas, al menos así las llamaba. Los pequeños grises querían hacerle daño, pero el grande de color marrón rojizo los asustó a todos. Aparentemente tampoco era seguro, pero lo ignoró en lugar de lastimarlo. A menudo me llamaba en mitad de la noche. Salí del trabajo alrededor de las 2 de la madrugada y nunca pude dormir inmediatamente después del trabajo. Me invitaría a sentarme con él. En esos momentos, su estado de ánimo podía variar desde normal hasta saltar de las paredes y llorar de terror. Una de estas veces fue poco después de haber traído un nuevo cachorro a casa. Me llamó porque tenía miedo de estar a solas con eso. Al parecer, le recordaba a la gárgola roja. No sé si el coma causa PTSD, pero creo plenamente que lo tenía. Historia 15, me apuñalaron en el corazón en un intento de asesinato. Después de una cirugía a corazón abierto de emergencia, me pusieron en coma inducido. Estuve despierto y muy consciente durante todo el calvario hasta que me abrieron. En mi estado de coma inconsciente, estaba en la cama con una señora parada a los pies de mi cama diciéndome que debía dormir. Cuando intenté sentarme, ella conjuró una pesada manta parecida a un edredón que cayó sobre mí, inmovilizándome contra la cama, diciendo que no debería luchar si estaba tan cansada para dormir. Recuerdo gritar y gritar bajo el peso de la manta, solo tratando de mantenerme despierto. Dormirme era lo último que quería. De repente, estaba bajo el agua en la cama, pero sumergido, y todos mis gritos fueron ahogados. La señora todavía estaba a los pies de mi cama, su voz tranquila o apagada, a diferencia de mis gritos, que simplemente se volvieron confusos, débiles y débiles. Duerme, repitió intermitentemente. Dormir. No puedo explicar cómo lo hice. Simplemente nunca me rendí. Hice señas e invoqué a Dios. En nombre de todo lo bueno y en nombre de Jesús, le rogué al universo que me prestara energía y fuerza del cosmos para salvarme. Negocié y acepté sufrir lo que fuera que resultara del despertar, cualquier dolor que viniera después. Sabía lo que estaba pasando en este momento. Sabía que esto era todo. Era el tiempo del Ave María. Me estaba quedando sin opciones y perdiendo. No sé cómo lo supe, pero estaba perdiendo. Con cada gramo de voluntad que me quedaba, dejé escapar un último grito desafiante como un niño pequeño que no quería tomar su siesta, como un Super Saiyan trascendiendo sus límites. Tal vez fue la oración,
Tal vez fue el trato con el universo, tal vez fue simplemente mi desafío y pura terquedad, pero la dama desapareció. Mi cama se precipitó hacia la superficie del agua, o tal vez el nivel del agua bajó. Como sea, rompí el agua y salté de debajo de la manta, de la cama, y me desperté. Tenía un tubo saliendo de mi cara, respirando por mí. Mi médico y mi familia estaban allí y no podía respirar. No quería que esta máquina respirara por mí. Quería respirar por mí mismo. Rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se apresuraron a sacarme el tubo de la garganta. Agradecí a Dios, a Jesús, al universo y a las estrellas. Agradecí a los médicos y las enfermeras y a todos los que pude. Estaba tan feliz de respirar. De vez en cuando recuerdo esa pesadilla y a la señora, su voz fría, y agradezco todo. Llamo a mi mamá solo para escucharla, sonrío y agradezco que su hijo no haya muerto en la calle como un animal. Es lo peor por lo que estoy agradecido. Me abrió los ojos en muchos sentidos, pero nunca estuve tan agradecido como en ese momento. Y cuando lo recuerdo, trato de estar lo más agradecido que puedo. Historia 16. Estuve en coma durante 2 semanas después de sufrir un shock tóxico debido a una cirugía de espalda que me hicieron. Me ingresaron en una unidad de reducción porque no sabían realmente lo que me estaba pasando. Por la tarde, estaba confundida y tenía problemas para respirar. Me trasladaron a UCI. Tan pronto como crucé las puertas de la UCI, codifiqué. Lo último que oí decir al médico fue una bomba F. Me desperté 2 semanas después. No vi una luz cuando codifiqué, sin embargo, soñé que me llevaban a una habitación cavernosa que estaba muy oscura. En una pared enorme había una imagen de un rompecabezas al que le faltaban piezas. Una voz me hablaba sobre el rompecabezas. Me dijo que el rompecabezas era la historia de mi vida y que aún faltaban piezas. Mi rompecabezas no estaba completo, así que tuve que regresar. La voz me dijo que cuando regresara, necesitaba recordar lo que había sucedido allí y debía contárselo a la gente. Fue una sensación muy reconfortante. Cuando me transportaban a la UCI, mi madre estaba conmigo en el ascensor. Lo único es que para entonces ya llevaba muerta casi 4 años. La vi otra vez mientras estaba en la UCI, y fue cuando estaba teniendo una crisis hipertensiva. Lo peor de todo para mí fue cuando me extubaron. Cuando te quitaron el tubo de respiración, tienes que estar despierto. Es como intentar respirar a través de una pajita. Es absolutamente horrible. Además, mi marido me hizo un CD, esto fue en 2004 que pusieron mientras yo estaba en coma. Unos años más tarde, encontré el CD en un cajón y no sabía que estaba allí. Lo puse y tan pronto como empezó la música, comencé a llorar. No sabía por qué. Mi marido vino a ver qué pasaba. Le dije que no lo sabía. Entonces se dio cuenta de qué CD era. Me dijo que lo hizo y que lo pusieron para mí mientras estaba en coma. No tenía idea hasta entonces de qué se hizo. Mi hermana dijo que cada vez que venía a verme, me susurraba al oído, no te mueras. Entonces no lo hice. Historia 17. Cuando era niño, me gustaba escalar cosas. Estábamos en Key West en unas vacaciones al azar cuando estaba subiendo la parte inferior de nuestro bote como un escalador de paredes de roca. Caí casi en la punta del barco cuando mi cabeza golpeó las rocas. Mi visión se convirtió en una pantalla estática y mi cuerpo quedó paralizado. Podía oír y estaba consciente de lo que estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía a nada. Escuché el crujido de las piedras mientras mi hermano corría y me recogía. El grito de mi mamá mientras el camión aceleraba hacia el hospital. En ese momento, la mente está confusa. Me desperté con los títeres de Mickey, Donald y Goofy. Me liberaron con la familia y pasé el resto de las vacaciones en una silla de jardín plegable con cables pegados al pecho y la cabeza. La mitad de mi infancia desapareció definitivamente. No recuerdo nada. Ope tiene suerte. Una lesión en la cabeza desde cualquier altura es un asunto peligroso.
Hay una razón por la que a los padres no les gusta que sus hijos trepen cosas. Las cosas pueden ir mal muy rápido. P, no me malinterpretes, me alegro por tu recuperación. Lo soy, pero es definitivamente cierto que eres afortunado con este resultado. Historia 18, un amigo mío ha estado en 2 comas. Estaba en una avioneta cuando se estrelló, salió a fumar y desapareció. Resultó que fue atropellado por una moto evitando un auto. Lo recuerdo muy bien porque estaba trabajando para un cliente mío. Trabajaba mucho hasta tarde. Cuando su cliente entró al espacio, todas sus cosas estaban sobre el escritorio. Simplemente se había ido. Me llamaron de la nada preguntándome si sabía dónde estaba. Estuvo en cuidados intensivos durante 2 semanas. Cuando me cuenta su experiencia, dice que estaba volando por el cielo sobre montañas, luego pasó por nuestros planetas y nuestro sistema solar. Siempre me dice que no ve la hora de dejar su jaula de huesos y volver a viajar por la galaxia. Fue la experiencia más hermosa que jamás haya tenido. Historia 19, no estoy seguro de si esto cuenta como coma per se, pero durante mi 3er año de secundaria, contraje meningitis viral y pensé que era simplemente una gripe muy fuerte. Lo último que recuerdo fue vomitar en el lavabo y luego entrar a trompicones en mi habitación y luego todo estaba negro. Aparentemente, mi mamá me encontró convulsionando en el piso, así que me llevaron al hospital donde le dijeron a mi mamá que las próximas 24 horas determinarían si viviría o moriría. Yo no tengo ningún recuerdo de esto, pero aparentemente durante el 1er o 2º día que estuve en el hospital, me volví completamente loco porque mi cerebro estaba inflamado y traté de luchar contra los médicos y el personal de enfermería, gritando, diciendo que no estaba. No voy a dejar que acaben conmigo. Supongo que estaba en modo de supervivencia absoluta, por lo que tuvieron que hacer que varios miembros del personal de enfermería, junto con mi familia, me sujetaran mientras me sedaban. Ahora bien, no recuerdo nada de esto, pero recuerdo claramente haber tenido una especie de sueño en el que me presionaban la cara contra una almohada y me sujetaban. Después de esto, estuve fuera por unos 3 días. El primer día que me desperté, no lo recuerdo, pero mi mamá dijo que podía darse cuenta al mirarme que no estaba lúcido, y supongo que seguí preguntando dónde estaba antes de hundirme nuevamente. Al día siguiente, recuerdo que me desperté y el médico entró e hizo una broma como, «Oh, vaya, estás vivo», y ese fue un gran momento de qué diablos para mí. Entonces mi mamá entró y rompió a llorar, diciendo que sabía que esta vez yo estaba realmente consciente porque podía verlo en mis ojos. De todos modos, toda la experiencia fue como un sueño realmente largo. Solo tuve el sueño de que me sujetaran. Aunque recuerdo que en un momento dado pude pensar con semiclaridad aunque no estaba consciente. Supongo que no sé exactamente cómo explicarlo, pero pude pensar que este sueño fue muy largo y me pregunté si estaba vivo o no. Además, cuando intenté ponerme de pie por primera vez, escuché un líquido salpicar el suelo y me di cuenta de que había cagado mi bata de hospital sin botones, lo cual era un efecto secundario de todos los medicamentos que me inyectaban. No me informaron de este efecto secundario hasta después del hecho. De todos modos, caminar fue difícil durante los primeros días y me sentí muy débil por un tiempo. También era deportista, pero después no pude jugar al fútbol ni al rugby porque un golpe en la cabeza podía acabar conmigo, así que tuve que esperar 1 año. Pero cuando regresé, mi coordinación mano-ojo todavía estaba muy deficiente por un tiempo. Considerándolo todo, fue una experiencia interesante. Creo que me hizo darme cuenta de lo mortal que soy, ya que podría haber muerto en ese mismo momento y ni siquiera haberlo sabido. Historia 20, desorientadora. Estuve de baja 2 días cuando tenía 11 años, literalmente, un coma diabético. Así me diagnosticaron. Tengo destellos de estar rodeado por una avalancha de enfermeras y médicos, y luego nada. Me desperté en la UCI, confundido. Recuerdo que no me sorprendí cuando escuché el diagnóstico. Sentí como si de alguna manera ya lo supiera.
Pensé que eso era todo hasta que hablé con mi mamá recientemente. Mencioné al niño en la cama de la UCI frente a mí, cuán vívidamente recuerdo sus constantes gritos ese primer día, pronto reemplazados por un silencio muy conmovedor. Mi mamá dijo que lo recordaba, pero yo no debería hacerlo. Él estaba allí cuando entré por primera vez en la UCI, pero ya se había ido mucho antes de que recuperara el conocimiento después del segundo día. Sin embargo, para ser justos, comencé a alucinar poco después de entrar en coma, así que tal vez solo lo soñé. Sin embargo, lo loco es que puedo verlo físicamente en mi memoria y la descripción coincide con lo que mamá recordaba. Los cerebros son raros. Historia 21, por suerte, nunca he estado en uno. Mi hermano menor, sin embargo, sí. Cuando tenía como 3 años, lo único que recuerda es el momento antes de regresar. Algo espeluznante. De todos modos, el otro día estaba viendo vídeos sobre eso en YouTube. Algunas personas que han pasado años en coma dicen que recuerdan a personas que estuvieron allí siendo parte de sus vidas hace tantos años. Incluso dijeron que tenían un trabajo, tenían una vida normal y cuando despiertan lamentan la pérdida de esas personas porque todo parecía muy real. Me pregunto si la gente simplemente va a otra dimensión mientras está en coma. Es espeluznante pero fascinante al mismo tiempo. Historia 22, yo era muy joven, como 8 años o algo así. Tenía una alergia muy grave que afectaba mi respiración y me sentía lo peor que jamás podría sentir un niño de 8 años. Mis piernas se sentían terribles hasta el punto de que apenas podía caminar. Mi papá fue a toda velocidad en el auto hacia el hospital, donde cuando salí del auto, inmediatamente me desmayé en sus brazos. Me llevó a urgencias. No recuerdo nada después. Me desperté y vi a mi papá diciéndome que todo iba a estar bien y entré en pánico porque podía sentir mi cuerpo y tartamudeé las palabras, ¿qué me pasa? Lo último que recordé fue cuando uno de los médicos me clavó una aguja en la pierna. No sentí nada y en ese momento parecía como si me hubiera apuñalado. Entré en pánico y simplemente me desmayé. Terminé despertándome a la mañana del día siguiente en mi cama, me olvidé de todo y solo recordé las locas habilidades de conducción de mi padre camino al hospital. Más tarde, con el paso de los meses, comencé a recordar lo que pasaba en los momentos en que estaba despierto. Historia 23, coma inducido médicamente durante 5 o 6 días después de que arruinaron una cirugía. Al parecer, me resisto bastante a la anestesia y a cualquier cosa que usen durante el coma porque nunca estuve muy lejos. Mi mamá dijo que me estremecía cuando las puertas se cerraban de golpe en algún lugar. Además, recuerdo que me desperté por un par de segundos cuando me visitó un médico. Al final, me despertaron del coma después de que de alguna manera me desperté y me sacaron el tubo de respiración de la garganta. No recuerdo esa parte, pero recuerdo que los médicos parecían muy preocupados cuando llegué y tenía puesta una máscara respiratoria. El tiempo entre ambos fue básicamente como dormir. Recuerdo sueños muy débiles y una voz que decía, hicimos todo. Él tendrá que pelear esta pelea a partir de ahora. Tuve neumonía y sepsis. El momento posterior fue más extraño. Al cerebro realmente no le gusta el intervalo de tiempo, y los 2 días posteriores son un lío en mi memoria. Historia 24, una pequeña historia de fondo. He tenido pesadillas desde que era niño, desde monstruos en el armario hasta ver morir a personas. Me atropelló un coche y estuve hundido durante una semana. Durante ese tiempo, tuve pesadillas peores que cualquiera que haya tenido antes. El que más recuerdo es cuando me atropelló el coche y al despertarme vi a la gente mirándome. No se movieron ni dijeron nada. Tenían esa extraña mirada en blanco en sus ojos, era casi como si estuvieran mirando más allá de mí. Me levanto y pregunto qué diablos está pasando, pero siguen mirando al suelo. Yo también miro hacia abajo y veo un vacío sin fin debajo de mí, y luego empiezo a caer. Intento gritar y pedir ayuda, pero no hay sonido. Es como si el sonido estuviera siendo consumido por el vacío que me rodeaba. Mirando hacia arriba,
Puedo ver a la gente encima de mí y la luz alejándose cada vez más. Se sintió surrealista. Al final no puedo ver nada y todo es negro, pero más oscuro, más opresivo. Recuerdo haber pensado que era como si el negro brillara. De repente, golpeé el suelo con fuerza. El dolor que sentí al aterrizar fue insoportable durante unos segundos y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Todavía está oscuro, pero al menos no me estaba cayendo. Camino por ahí tratando de descubrir qué diablos está pasando durante lo que parecieron horas. Entonces empiezo a escuchar un sonido bajo a mi alrededor. Es como un bajo muy profundo que se hace cada vez más fuerte. Intento taparme los oídos, pero es inútil. Seguía haciéndose más fuerte. Cerré los ojos como si eso pudiera ayudar y me acurruqué en el suelo. Al final se detiene. Vuelvo a abrir los ojos, pero ahora veo algo muy lejano. Estaba brillando. Me levanto y empiezo a caminar hacia allí. A medida que me acerco, puedo empezar a escuchar susurros. Algunas palabras que puedo distinguir son: él viene, puede vernos, me siento raro, no hay nada que podamos hacer, ayuda, puedo sentirte, puedo oír a los muertos, alguien viene, ayuda, ¿dónde está? Quiero ir a casa. Los susurros se superponen tanto que me siento como si estuviera en una habitación llena de gente. Me acerco un poco más a la luz y luego me detengo. Cambió. Ahora hay dos y parecen un par de ojos. Siento un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando parpadea. Las voces se detienen inmediatamente cuando lo hace. Luego uno más dice: te ve. Vuelve a parpadear. Cuando abre los ojos, está a unos centímetros de mí, pero todavía no puedo ver qué es. Puedo oler la decadencia y la muerte. El bajo ensordecedor comienza de nuevo y el área a mi alrededor se ilumina. No me ciega, pero ahora puedo ver lo que tengo delante. Parecía un zombi o algo así, como sacado directamente de un juego de terror. Recuerdo haber pensado: está bien, es hora de despertar, pero no lo hice. No pude. Cuando me di cuenta de eso, me di vuelta para salir corriendo, pero veo miles de ojos detrás de mí. La luz se va justo cuando uno se abalanza sobre mí. Puedo sentirlos agarrándome. No intentaron comerme ni nada, solo tocarme. Puedo sentir sus manos por todas partes. A algunos de ellos les faltan dedos o piel o son solo huesos. Abro la boca para gritar, pero una mano me metió la boca. El sabor era horrible. Sigue yendo más y más profundamente en mi boca. Intenté sacarlo, pero fue como agarrar el aire. No había nada que pudiera hacer. Nunca me he sentido tan impotente en mi vida. Y de repente se detiene. No hay una mano en mi boca. No hay monstruos. No puedo oler nada. Aunque sigo en el vacío. Escucho una voz de tipo demoníaco que dice: no puedes escapar. Estás condenado aquí para siempre. Todavía tengo pesadillas sobre eso hasta el día de hoy. No creo en Dios ni en el cielo ni en el infierno, pero realmente creo que estuve en el infierno. En el mundo real, como me decía mi padre, emitía esos extraños gemidos guturales, abría los ojos, me ponía muy pálido y los latidos de mi corazón se aceleraban al azar. Ahora sé que algunos de ustedes probablemente también estén pensando esto. Suena como una tarea de escritura creativa. Claro, dicho esto, no lo sé. Supongo que en este caso confío en OP. No veo ninguna razón para no hacerlo. Después de todo, solo están describiendo un sueño aterrador que tuvieron. No es como si estuvieran diciendo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué hay de malo en creerles, verdad? Y oye, he tenido algunos sueños raros y extraños. Normalmente no los recuerdo tan bien, pero suceden cosas raras allí por la noche. Estar en coma real, solo puedo imaginarlo, especialmente porque OP dijo que ya tenían un historial de pesadillas y esas cosas. Suena como una pesadilla llevada a las 11. De todos modos, esa es la última historia de hoy. Es cierto que los comas siempre me han asustado y siempre he tenido curiosidad,
Se siente simplemente como dormir y la respuesta de este hilo parece un rotundo tal vez. De todos modos, por ahora, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.